el tema va a ser, o sea, básicamente centrado en la cuenca urbana del río Tunjuelo, y lo que voy a mostrar es los diferentes instrumentos que se han creado durante 76 años para planificar la ciudad y cómo estos instrumentos de alguna u otra manera han influenciado o no en las soluciones de las personas y de los habitantes que viven en la cuenca del Tunjuelo. Y para ello, pues he considerado que hay 9 ámbitos que van desde lo internacional hasta lo local, en la cual de diferentes maneras se han planteado instrumentos de planeación para ordenar el territorio. Si miramos los instrumentos de forma directa, es decir, encontramos que hay 107 instrumentos que de forma directa en 76 años corresponden a más o menos en que cada 1.5 años o menos de 2 años, pues estamos cambiando de instrumento, cambiando de orientaciones, cambiando de proyectos, y ahí ya tenemos la primera conclusión. Es decir, no podemos mirar hacia el futuro, mirar hacia el horizonte y trabajar en pos de mejorar las condiciones si cada 2 años estamos cambiando la ruta y el camino. Como ustedes saben, la cuenca del río Tunjuelo pues tiene desde el costado norte hacia el sur un empuje o un elemento de expansión de la ciudad que prácticamente paulatinamente ha venido apoderándose de la zona, ha venido transformándola y ha empezado a mirar la cuenca como una alternativa y una posibilidad. Pero por el otro lado tenemos una fuerza que viene del sur hacia el norte, que es toda la parte del recurso hídrico, de las áreas de protección y de un sistema de áreas verdes y un sistema rural que los dos se entrelazan y interactúan y se vuelven conflictivamente una zona como es la cuenca del río Tunjuelo. Bien, en términos de localización, pues en la mancha roja que ustedes ven ahí, encontrarán que la cuenca del Tunjuelo hace parte de ese 76%, 75% de área rural y tiene unas posibilidades de conectarse, digamos, con toda ella bastante grandes, a diferencia del otro resto del área urbana, donde el área rural es mucho más pequeña y mucho más limitada en sus cercanías. En términos de población, la cuenca del río Tunjuelo, si miramos la población, son 2.8, casi 3 millones de habitantes, es decir, que podríamos considerarla que es la segunda población o la segunda ciudad a nivel de Colombia. Bien, el primer ámbito internacional es que tenemos pues las diferentes agendas que el gobierno colombiano y pues el gobierno local han firmado y están comprometidas con cumplirse en muchas de ellas al 2030 y al 2032. Por otro lado, tenemos el clima a nivel global, que la zona de confluencia intertropical, por un lado, que viene desde el oriente hacia el occidente, por otro lado, el comportamiento del fenómeno de la niña, el niño que viene del occidente al oriente, y otro aspecto global climatológico, pues es todos los fenómenos de huracanes que se dan sobre el Caribe. Estas tres confluencias pues afectan de forma directa a la cuenca del río Tunjuelo y también a Bogotá. En términos de la red de ciudades que se firmó en el año 2003, pues los países como Venezuela, como Colombia, como Ecuador, Perú y Bolivia, pues han tratado de configurar una red de ciudades en la cual la cuenca del río Tunjuelo puede jugar un papel relevante, importante, de conexión entre la ruta que conecta Caracas, Bogotá, Quito y Lima. En el ámbito nacional, pues igualmente tenemos una serie de agendas que hemos trabajado, diferentes políticas de sectores como educación, salud, medio ambiente, etcétera, pero es de destacar, digamos, el sistema de ciudades que define una estructura o trata de definir un sistema y una estructura a nivel nacional de cuáles son las infraestructuras y los elementos de ocupación del territorio que en diferentes periodos de tiempo pues debemos consolidar y formar en el país. Bien, al mirar los planes y políticas y programas nacionales, pues encontramos que la cuenca del río Tunjuelo, por ejemplo, tendría la posibilidad de tener una conexión relevante, importante, con todo el proceso y las alternativas que se están formulando sobre la altillanura, sobre la Amazonía y su integración, que después miraremos cómo estará establecida, y sobre todo con la parte sur y el puerto de Buenaventura, con una relación relevante y de una conexión importante. En términos del tercer ámbito, el ámbito regional, encontramos, digamos, la región andina,
donde siempre hemos mirado o priorizado la mirada hacia el norte, hacia los departamentos del eje cafetero o hacia los Santanderes, pero la parte sur empieza en estos momentos, a diferencia del momento que se hizo este estudio, a tener una relevancia y una serie de desarrollos donde las ciudades intermedias han empezado a crecer y a tener una dinámica social y económica relevante, donde ahí la cuenca del Tunjuelo puede jugar unas relaciones y unos vínculos relevantes para su desarrollo y sus conexiones en términos de servicios y bienes que se puede dar. Por otro lado, la RAPE, pues digamos, la cuenca queda en medio de un triángulo relevante importante conformado por Tunja, Villavicencio y por Ibagué, y esa relación es ahí donde hacia el futuro la cuenca puede sacarle un papel y una relevancia mayor a la que tiene actualmente. En términos del sistema de áreas protegidas, empecemos por mirar que, digamos, la cuenca hace parte de todo ese corredor biológico que conecta las áreas protegidas de la zona andina con las áreas protegidas de la Amazonía colombiana y con la estrategia de la preservación y conservación de la Amazonía en Sudamérica. Entonces, lo que hagamos en la cuenca o lo que dejemos de hacer en la cuenca es relevante en el sentido de las conexiones y los corredores ecológicos y del sistema ecológico a nivel global que afecta al mundo y a Colombia en particular. Igualmente, la cuenca del Tujuelo está en esa articulación entre la cuenca del río Bogotá, la cuenca del río Blanco y Guayuriba y la cuenca del río Sumapaz. Está en toda esa intersección, en ese vértice de esas tres grandes cuencas. Y por otro lado, está como un elemento que conecta el páramo de Chingaza, el páramo de Sumapaz, el páramo de Guerrero y el páramo de Guachetá. Es decir, el río Tunjuelito depende y su desarrollo y su conservación ecosistémica y la calidad de vida de las personas que están en los bordes del río Tunjuelo depende de la interconexión de estos páramos que, aunque están alejados y distantes de la zona urbana, pues indudablemente cuando entran al Tunjuelo priorizan o cambian las condiciones climáticas y por ende la calidad de vida de los residentes. Bien, si nos acogemos a la definición de los corredores ecológicos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues todos estas áreas protegidas, estos páramos, estos ecosistemas que están más allá de los límites del Distrito Capital, pues entrelazan y se meten como dendritas que luego terminan o bien en el río Tunjuelo, o bien directamente incluso en los predios de las personas que habitan en la zona del Tunjuelo. Y esa visión es la que vamos a mostrar al final de todas estas diapositivas. Por eso estoy corriendo para tratar de llegar al final y mostrarles la propuesta. En el ámbito departamental, pues encontramos, ya lo había mencionado anteriormente, algunos de los expositores anteriores, pues tenemos un plan regional de cambio climático donde se establecen unas políticas y unas líneas de trabajo que deben ser acogidas a partir de los diferentes territorios. Tenemos el sistema de ciudades propuesto, perdón, el sistema de ciudades y regiones propuesto en el año 2002 al 2005, y ahí se establece pues cuáles deben ser las configuraciones espaciales y las relaciones, pero lo que notamos siempre en esas propuestas regionales es que predomina una visión o hacia el norte o hacia el sur, pero perdón, hacia el norte y hacia el occidente, pero la visión hacia el sur no está marcada, no está fortalecida, no está relacionada. Además de todos esos elementos que he mencionado, que simplemente es una parte de la cantidad de instrumentos que hemos construido durante estos 76 años, pues encontramos que ahora se intenta formular otro nuevo instrumento, que sumado a los que existen, la pregunta es si lo necesitamos o si lo requerimos. ¿Por qué los instrumentos que hasta ahora hemos construido no nos han hecho efectiva el cambio de la calidad de vida de las personas? ¿Será que necesitamos otro instrumento para planificar? En el ámbito distrital, pues igualmente tenemos, ustedes saben, tenemos desde sistemas, fondos, políticas, en fin, diferentes, infinidad de instrumentos, pero aquí tenemos solamente algunos, los ambientales, los de ordenamiento territorial, los de gestión del riesgo, ¿no? Y ecourbanismo. Entre ellos, pues tenemos los pactos de bordes que han hecho a las comunidades
invitarlas a participar para formular, para darse a conocer sobre sus necesidades, sus problemáticas, sus dificultades y durante años ellos han dicho y comentado cuáles son las soluciones que se requieren. La pregunta es por qué de lo que han dicho hasta ahora no se ha hecho en un porcentaje muy amplio las propuestas y las soluciones que esas comunidades requieren. En el ámbito de ciudad, podemos simplemente mencionar dos aspectos. Uno en el año 72, que es el famoso PIDUSOP 1, que incluye algunas localidades de la cuenca del Tunjuelo, y luego hacia el año 83, pues el PIDUSOP 72 y 74, pues el PIDUSOP 2 y el plan o el programa Ciudad Bolívar, que igualmente formuló, destinó recursos, estableció cuáles deberían ser los proyectos que debían ejecutarse para toda esta zona. Entre ellos, por ejemplo, el plan sectorial, hecho en su momento por Hidrotec en 1987 o 1989, donde incluso desde esa época establecía que el río Tunjuelo debía conservarse en sus rondas, ¿no? Debía permitirse los meandros, conservarlos y crear algunas zonas en las cuales el río Tunjuelo pudiera desplayarse, abrirse, ¿no? Y en sus crecidas no afectar al crecimiento de la dinámica urbana y de la población que está ubicada en el río Tunjuelo. Fíjense que esta propuesta se anticipa mucho a estrategias y propuestas que desarrolla, por ejemplo, los Países Bajos, donde ya no pelean ni se conflictan con el mar, sino que permiten que éste entre, invada o ocupe ciertos territorios. Luego, pues en el año 2000, el primer plan de ordenamiento, el decreto 619, es como la segunda oportunidad o el segundo momento histórico en que se plantea un modelo de ordenamiento, un modelo de ocupación, una definición de funciones, de equipamientos, una estructura del espacio público, una forma de estructurar y manejar ese territorio. Pero fundamentalmente aparece la operación estratégica Río Tunjuelo, en la cual el eje central de toda la operación es la conservación del río, es sus zonas de afluencia, su ronda hídrica, sus zonas de manejo y protección ambiental, y todo este elemento, toda esta estructura ecológica articulada con las vías y con los equipamientos que se dan a su alrededor. ¿Por qué de ese instrumento no lo llevamos y no lo seguimos aplicando? ¿Por qué se trata de cambiar en estos momentos algo que planteamos en ese momento en el año 2003? Posteriormente, ustedes recordarán las inundaciones que se dieron sobre el Tunjuelo y a partir de eso, pues aparece un decreto, el decreto 316, que establece dos estrategias para trabajar en esta zona. La primera relacionada con la gestión del riesgo, relacionada con el manejo de las amenazas que se dan sobre la población que se encuentra en esta zona. Y la segunda es la formulación del macroproyecto urbano. Lastimosamente, el macroproyecto urbano se murió en el tiempo, no tuvo desarrollo y no tuvo continuidad, mientras que todas las obras de mitigación sí se llevaron a cabo. En el año 2019, una unión temporal eh, a, a través de la Universidad de los Andes y del CIDER y ECODES, una firma particular, se les encarga la tarea de recopilar y analizar toda la información y todo lo que se ha hecho durante el pasado relacionado con la cuenca del Tunjuelo. Y para ello, a partir de recopilar, analizar, sistematizar y mirar toda la información que se produjo, estableció a través de hechos territoriales la forma de intervenir y manejar la cuenca del Tunjuelo. Pero para ello realizó una serie estableció una serie de 11 unidades territoriales de planeación en la cual, a partir de la participación de las comunidades, las cuales en su momento se negaron a seguir participando, que como era obvio, pues era otra vez invitadas o se sentían como convidados de piedra o convidados que simplemente firmaban un acta, una planilla y volvían a ser registradas como que participaron, pero eso cambió en el sentido que se estableció una metodología para que ellos, a partir de identificar, colocar en los diferentes lugares, ¿no? De las imágenes que ustedes aprecian ahí, aunque no son muy claras, pero después las podrán ver con la información que se les envía, identificó cuáles eran sus problemáticas y cuáles eran sus soluciones, identificar qué proyectos se habían formulado en otras reuniones, en otros eventos y que no se habían ejecutado y que por lo tanto era relevante retomarlos en este momento.
El octavo ámbito de aproximación a la planeación tiene que ver con el ámbito zonal. Y la cuenca del río Tunjuelo, pues tiene 52 a 54 unidades de planeamiento zonal. Miren cómo pasamos de tener un elemento que hace parte, o una pieza urbana que hace parte de una área urbana, o que hace parte de un distrito capital, o que hace parte de una visión regional, a luego fraccionarlo en 54 piezas, ¿no? O piecitas en cada una de ellas. Y cada una de esas unidades de planeación, pues a su vez tiene los sectores normativos, tiene una estructura ecológica, una estructura funcional de servicios y una estructura socioeconómica y espacial. Y cada una de esas UPZs, a su vez, tiene una formulación de proyectos a corto, mediano y largo plazo. Y ustedes recordarán que cada una de esas UPZs, pues, su proceso de reglamentación y desarrollo contó con talleres de participación de cada una de las comunidades que están ubicadas en esas UPZs. Es decir, cogemos una visión de Cuenca y lo fraccionamos en 54 piecitas. Aquí simplemente un ejemplo de una de esas tantas, donde se establece un modelo, se establece unas centralidades, unas formas de conexión, una conservación de la quebrada La Yomasa y una serie de parques o áreas verdes que van a permitir el desarrollo de esa pequeña pieza de unidad. Desde el Daniel, 2004. vamos concluyendo, por favor. Vale, perfecto, excelente. El último ámbito es el local. Y para ello, pues en el 2004 se formuló un proyecto sobre el Tunjuelo, otra vez en el 2008 otra propuesta, en el 2019 un manejo de la ronda, ¿no? Aquí está toda la legislación para lo que se establecía a través de la Secretaría de Medio Ambiente y en el momento del DAMA para conservar la cuenca. Y es decir, terminamos en que tenemos 583 instrumentos que dividido por 76 años nos da que cada 7 años estamos cambiando la rumba, la rumba no, el sentido y la ruta, ¿no? De lo cual tenemos. Actualmente, ¿qué tenemos? Es decir, si cogemos los objetivos de desarrollo sostenible y miramos si los instrumentos que teníamos han cambiado las condiciones actuales de la población que habita ahí, encontramos que no se ha hecho. Muchos de los indicadores están por debajo del nivel nacional o por el promedio del nivel departamental. La pregunta es, ¿qué hacer con todo ello? ¿Qué lograr? ¿Cómo recoger todos esos instrumentos y volverlos una realidad? ¿Cómo hacer que la estructura ecológica principal y el agua juegue un papel importante y preponderante? ¿Cómo hacer que el sistema hídrico esté interconectado y haga parte del desarrollo y de la conexión al interior de la ciudad? ¿Cómo crear un modelo donde se articule el pasado, lo que tenemos en el presente y lo que en el POD actual estamos pensando en el futuro? ¿Cómo hacer que una estructura funcional esté interrelacionada y se conecte no solamente con el resto de la ciudad, sino que se conecte con la cuenca del Pacífico, con la Orinoquía y la Amazonía? ¿Cómo hacer que los elementos estructurales, ¿no? Como los equipamientos, jueguen un papel más equilibrado en el territorio y brinden a las comunidades la opción de tener los equipamientos cerca y no tener que desplazarse al centro de la ciudad o al norte para poder disfrutarlos o tenerlos con ella? ¿Cómo hacer que alternativas laborales que se desarrollan al interior de estas superzetas y estas localidades pues puedan impulsarse y brindar servicios hacia nuevos mercados internacionales? ¿Cómo hacer que toda esta estructura se una y se articule y cree un solo elemento espacial y una visión sobre el Tunjuelo diferente a la que históricamente hemos tenido? Gracias.